Entonces a veces me dice una vaina y después dice otra, se va para adelante, se va para atrás, y yo, "Ah, pero tú me dijiste la otra vez otra cosa. ¿Qué es eso?" A mí un día, yo no sé si fue Miguel. Sí, tiene que ser Miguel. Bueno, entonces Miguel me dijo. Pero Miguel, ¿de dónde la conoce? Porque ella nunca ha ido para allá para servir.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIEF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización, Ginecología Estética Regenerativa y Funcional. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Tratamientos regenerativos genitales alternativos. La ponente a cargo esta noche es la doctora Tania Sofía Merino Sánchez. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tenga, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Tania Sofía. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches con todos. ¿Me confirman si tienen un buen audio y una buena recepción? Sí, doctora, se escucha muy bien. Ya puede Gracias. presentar, por favor. Chévere, muchas gracias. Agradezco la presentación de la compañera. Sí, les voy a proyectar a continuación la presentación con la que vamos a empezar. Un ratito nada más. Sí. Bien, entonces me confirman si están viendo mi pantalla. Ahí ya me deberían estar viendo a mí también. ¿Sí? Sí, doctora, se ve muy bien. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con un poquito de tratamientos regenerativos genitales para más o menos estar, digamos, como al día con respecto a las generalidades de lo que vamos a ver. Les vamos a proyectar para que no se vea tan pequeño. Eso, no se habilita. Sé que todos nosotros hemos escuchado hablar sobre la regeneración celular, ¿sí? Y sobre qué son las partes importantes con respecto a esta parte de la regeneración. Entonces tenemos tres componentes fundamentales de la regeneración celular, hablando de un tema muy general, ¿no? En el que tenemos tres Doctora, andamiajes. Sí, doctora, coménteme. disculpe que la interrumpa. ¿Puede poner la presentación en modo presentación, por favor? Justo le acabo de poner F5 y no sé por qué se quedó como En colgado, la más bien. parte inferior derecho de su pantalla, tal vez observa una copa para que Interior lo pueda derecho, presentar. interior derecho, interior derecho. En la parte inferior derecho. Puede usar derecho. No, no. Mm, No, es que no tengo justo esa copa que me dice. Sí, aquí sabe salir justo esto de la Presentación de diapositivas. Ahí arriba tiene, creo, esa opción. En la parte superior derecha. Superior derecha. superior. Perdón, superior derecha. Pre- al- Ya, mm, ahí sí. Bien, Ahora gracias. sí, perfecto, doctora. Chévere, gracias. Muy amable. Entonces, como les decía, tenemos esta parte de la regeneración celular, ¿sí? Tenemos tres andamiajes fundamentales en las que tenemos células madre, los factores de crecimiento que están justamente acoplados a las células madre y la matriz extracelular que se conoce como scaffold, pero digamos que va a ser como la mallita donde nosotros vamos a poder realizar esta parte de la regeneración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos importa en este sentido? Primero, que las células madres son capaces de dar origen a cualquier otra célula del cuerpo, ¿sí? Y a su vez reemplazar a las que se van muriendo, ¿sí? Ese es el ciclo normal de la célula como tal, ¿sí? Eso sí lo sabemos. Y los factores de crecimiento que están encargados de estimular estas células madre, ¿ya? ¿Qué más nos falta? La matriz extracelular en este caso es el soporte para, o sea, donde yo voy a tener la formación para la proliferación de las células madre y la regeneración del tejido, ¿sí? Em,
para las personas que en realidad como han estado empapándose un poquito con respecto al ciclo celular, ¿sí? Que recuerdan más o menos cómo es esto de la clonación, que hemos escuchado hablar durante la trayectoria de la carrera, ¿sí? Para los que tienen justamente proyecciones a los temas de salud, ¿sí? Más o menos estamos un poquito empapados. Para las otras personas, tal vez tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Bien, entonces, para estar un poco más claros con respecto a esto, vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología de, genital femenina, eh, que es más o menos donde vamos a enfocar nuestra regeneración celular, más o menos en la parte externa y en la parte interna lo que vendría a ser el conducto vaginal como tal, que recordemos que es un conducto eh, que tiene la capacidad de expandirse, sí, normalmente está cerrado y tiene la capacidad de expandirse conforme vaya necesitando nuestro individuo en este caso, ¿no? Entonces tenemos en esta parte justamente los labios mayores, sí, labios menores que están en la parte de un poquito más atrásito, posterior, sí, el clítoris que es como la entrada, en el caso de la parte externa se ve de forma un poco más evidente. Y obviamente también tenemos el vestíbulo, que también es aquí donde vamos a enfocar y vamos a tratar de eh, realizar esta regeneración celular que veremos más adelante con respecto a estos procedimientos que vamos a ver igual, ¿no? Entonces, tenemos eh, nuestras focalizaciones, como por ejemplo el láser, que igual vamos a ver con un poquito más de profundidad. En esta parte de aquí nosotros vamos a realizar nuestros procedimientos tanto invasivos como no invasivos. Tenemos que casi todos van a tratar de ayudar a los músculos que se encuentran en esta parte del suelo pélvico, ¿sí? Con contracciones y estimulación de la misma, ¿no? Eh, y en el caso de los hombres, ¿sí? También tenemos de la misma forma la parte externa y la parte interna, en la que nosotros vamos a enfocar nuestro tratamiento también en la parte externa, sobre todo de lo que vendría a ser el glande, que estamos viendo aquí, y el prepucio, y en general el pene y el cuerpo cavernoso, ¿no? Que es esta parte externa que está aquí. Aquí tenemos la abertura de la uretra, que muchos de los tratamientos también se focalizan en la incontinencia urinaria, ¿no? Hay ciertos tratamientos que nos ayudan también a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando tienen incontinencias urinarias que son ya obviamente problemas crónicos, ¿no? Sí está claro hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Obviamente, cuando nosotros tenemos procesos de incontinencia urinaria, no solamente puede ser por fallo de los músculos de que se utilizan como tal durante la orina, sino que también tenemos la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, en este caso, eh, nosotros lo que podemos hacer es, de la misma forma, hablando, como les decía, en esta parte del suelo pélvico, también tenemos en este caso que podemos ayudar a la disfunción eréctil con la estimulación de los músculos directamente, que obviamente les voy a explicar más adelante con respecto a cómo se podría dar este proceso y cuáles son los beneficios, ¿no? A través de qué herramientas nosotros nos vamos a valer para realizar estos trabajos, ¿no? Y estos tratamientos sobre todo, ¿ya? No se olviden también que en el caso de los varones es importante que recuerden que el hombre tiene justamente no solamente problemas de disfunción eréctil a nivel anatómico, sino que también pueden ser problemas a nivel psicológico, ¿sí? En el caso de las mujeres, como ustedes saben, puede también influenciar esta parte psicológica, pero sí es importante determinar que no sea una, por ejemplo, una atrofia vaginal, una incontinencia urinaria posparto o como tal, recuerden que al momento del embarazo, el útero, ¿sí? El útero aquí más bien comprime la vejiga, ¿sí? Y lo que hace es empujar al músculo detrusor de la vejiga y esos pacientes quedan ya con una incontinencia urinaria a veces solamente de esfuerzo, ¿no? ¿A qué quiero llegar cuando digo de esfuerzo? Por ejemplo, una risa, una tos, ¿sí? Ahí es cuando hay escapes de orina pequeños. Entonces, obviamente es molestoso para la paciente porque no puede realizar sus actividades diarias.
Entonces, nuestros tratamientos tienen que estar dirigidos siempre a mejorar el estilo de vida de nuestros pacientes y también ayudar a la parte psicológica, porque eh, el no poder realizar las actividades que a uno le gustan pueden afectar directamente en la psique, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, entonces vamos a hablar un poco de cómo podríamos realizar un tratamiento preventivo, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con preventivo? Verán, los cambios atróficos en general, tanto de la mujer como del hombre, que van avanzando y progresando con la edad, ¿sí? Pueden afectar tanto a la vagina como al tracto urinario, como hablamos anteriormente, que son a menudo, sí, requieren con frecuencia un tratamiento digamos, previa a una edad en la que tengamos un mejor resultado. ¿A qué vamos a llegar aquí? Tenemos primero el impacto del retraso del tratamiento que puede dar lugar a estenosis vaginal, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en esta imagen yo les he puesto justamente una imagen comparativa en la que ustedes pueden fijarse si eh, en la imagen A tenemos una paciente de 53 años sin tratamiento, es decir, de ningún tipo de tratamiento estrogénico tampoco, no hormonas, no lubricantes, no láser, nada de eso, ¿no? Entonces es una paciente sin tratamiento en la que nosotros vemos obviamente que hay una atrofia vaginal con además una estenosis vaginal, no sé si se fijan en la parte de aquí, y esto produce ciertos síntomas que molestan a la paciente como dispareunia, sí, incontinencia, produce picazón prurito vulvar, ¿sí? Y también tenemos en la imagen B una paciente que tiene 79 años, ¿sí? Y que sí ha tenido tratamiento. Entonces, sí ven la clara diferencia de la una con la otra, no solamente en este caso del tratamiento, sino también de la calidad de vida, ¿no? Porque recuerden que una paciente de 79 años que no ha tenido síntomas de atrofia vulvar, perdón, de atrofia vaginal, ¿sí? Y que además mantiene su estilo de vida normal. Entonces, eso le permite a ella confiar en el tratamiento y fiarse de su propio cuerpo, ¿no? Sí está claro hasta aquí. Entonces, esto les he puesto como una reflexión de si de verdad nosotros podríamos utilizar los tratamientos que vamos a hablar a continuación de forma preventiva o si pueden ser como unos tratamientos posmenopáusicos en los que ya hay evidente, como ven aquí en esta paciente que es relativamente joven, tiene 53 años. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar mi tratamiento preventivo si es que yo les pongo estas imágenes comparativas y en esta retrospectiva, ¿no? Entonces, tenemos las aplicaciones, en este caso los tratamientos que a nosotros nos parecen de manera más emergente, ¿sí? No solamente, les decía, tenemos las partes hormonales y prohormonales, sino que también tenemos las no hormonales en las que nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de terapéutica, de esquema terapéutico, perdón, en el que nuestros pacientes, porque tanto en hombres como en mujeres, sí nos podemos valer de estas partes, sobre todo del láser y la radiofrecuencia y del ácido hialurónico, ¿no? En el caso de los varones, obviamente nosotros no vamos a utilizar eh, tratamientos hormonales que no vayan acorde a su género, ¿no? Entonces yo les he puesto aquí una imagen como ejemplo, ¿no? De un gel de rejuvenecimiento vulvar, sí, que es lo primero que nosotros vamos a hablar ahora, en el que se basa no solamente tiene contenido, perdón, se me fue de más. No solamente tiene contenido estrogénico, sino que tiene factores de crecimiento y ácido hialurónico que son el andamiaje, justamente como hablábamos al inicio, de nuestro tratamiento inicial, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, no sé si alguien quiere contestar, si ustedes tuvieran la oportunidad de prevenir, justamente hablando de esta imagen en específico, ¿ustedes le darían a sus pacientes que tienen ya unos síntomas iniciales de atrofia vulvar este tipo de tratamientos de gel de rejuvenecimiento vulvar, de estimulación de esta parte de la vulva y de los labios mayores y menores? ¿Lo harían o no lo harían? Si saben que o sea, el desencadenante puede ser este, sí, con solo 53 años. Imagínense cuando esta misma paciente llegue a los 79.
Sí, yo sí. ¿Y en base a qué más bien usted realizaría este tratamiento? Si usted sí lo haría. ¿Pensando O en sea, qué? yo pensando justamente en lo que usted dice, en la calidad de vida, a las mujeres también les afecta, no todas lo dicen abiertamente, Ujú, de manera psicológica, em, en esto de la incontinencia urinaria también. Yo he hablado yo tengo 40, ya casi 46 años, y he hablado ya. con muchas personas de mi edad y es algo que yo lancé así, una pregunta tipo encuesta encubierta y dice, ay, sí, hermana, yo estoy con la incontinencia y que esto y que el otro, pero sin embargo nunca digo, pero ya te hiciste ver, ya le dijiste al ginecólogo, no, es un tema que ellas no tratan, por lo menos en el círculo en Ujú, donde yo estoy. Ujú. claro. Gracias, muy bien, Alicia. Justamente es algo súper curioso que lo mencione y es el miedo a acercarse a un médico, ¿sí? A tiempo. Entonces quiere decir que tenemos además un diagnóstico eh, subestimado y sobrevalorado en el sentido de que es difícil que una paciente de añosa, en este sentido estamos hablando de pacientes que entran a la etapa ya menopáusica, ¿sí? A partir más o menos de los 55 años, 50 años, ¿sí? eh, es como la vergüenza de que, ay, es que ya estoy mayor y ¿por qué tendría que hacerme ver? O por qué más bien les daría, en este caso hablando ya libremente, porque ellas no serían aptas para tener una vida sexual tranquila, porque recuerden que este tipo de problemas producen dispareunia, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿se merecen o no se merecen una calidad de vida en el sentido sexual, mental, o sea, una persona que siente la confianza con su pareja directamente de hablar de este tipo de temas y que además se siente apoyada para ir al médico y poder proyectar esta necesidad hacia su vida, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Flormina. Claro, sería excelente, ¿no? Pero como bien lo dijo muchos de nuestros pacientes, hablar del tema sexual o de las relaciones sexuales todavía es un poco de un mito, ¿no? Algo que no está muy bien, que no lo hablan frecuentemente, ¿no? Pero una Claro, vez que uno les pone el tema, o sea, ellas hablan, ¿no? Y gran parte, bueno, yo estoy en Perú, en Tacna, y gran parte de las mujeres, o sea, no saben lo que es un orgasmo y mucho más cuando llegan a la menopausia, ¿no? O sea, es mucho más claro. difícil, ¿no? Es mucho más complicado. Y yo creo que sí, o sea, sí sería excelente que les podamos prevenir este problema de la estenosis y puedan tener una vida plena, sobre todo después de que la mujer ya está en la menopausia, ¿no? Claro. Sí, así mismo. Gracias, Flormina. Y es algo que también hay que tomar en consideración, ¿no? O sea, los principios básicos del tratamiento de este caso de atrofia vaginal, de estenosis vaginal, de dispareo, o sea, bueno, la dispareunia es un síntoma más bien, no es un diagnóstico, pero recordar que sí es importante que haya una restauración de la fisiología uretral completa, porque además, claro, tenemos la incontinencia, alivio de los síntomas, en este caso como la dispareunia que ya mencioné, ¿sí? Y sobre todo la proyección y la confianza de mi paciente en que ella va a regresar, porque recuerden que estos tratamientos, estamos hablando de tratamientos regenerativos, eso no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí es importante que ella se sienta en confianza y de que incluso hablar, am, por ejemplo, les voy a poner en este caso que a diferencia de los sofocos, por ejemplo, que todos sabemos que son parte de la menopausia, los sudores nocturnos, sí, que se resuelven de forma espontánea cuando uno ya aplica un tratamiento o que llegan incluso en un punto de la enfermedad, bueno, de la menopausia como tal, de la progresión de este diagnóstico, eh, pueden ceder espontáneamente, ¿no? Y obviamente los cambios atróficos más bien que afectan a la vagina, que afectan al tracto urinario, son a menudo progresivos, ¿sí? Y con frecuencia más bien requieren un tratamiento como desencadenante, ¿no? Entonces, em, obviamente la atrofia vaginal vulvar no se reporta ni más bien dicho, se diagnostica poco, ¿no?
justamente por lo que compartían sus compañeras. Y más que todo, lo que pasa ahí también es que am, ellas llegan a nuestra consulta cuando los síntomas ya son mucho más graves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de lo que hablábamos hace un momento, este tipo de tratamientos como los hormonales, que son de forma local, ¿sí? Los lubricantes y los hidratantes podrían ser óptimos y más bien las mejores opciones en una edad promedio en la que estamos hablando hasta los 60 años, hasta los 50 años, ¿sí? Entonces, de verdad deberíamos tratar esto como un tratamiento preventivo. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar como un protocolo, justamente si yo tengo mi paciente, que ella me llega, ya sé que es mi paciente, ¿no? Entonces ella me llega a los 40 años, a los 45 años, con sus controles, todo bien. Entonces, hablarle justamente de estas opciones que puede tener de tratamientos con respecto a posterior, ¿sí? Es decir, yo como médico debo analizar el impacto del retraso del tratamiento, si me puede dar una proyección de vida mejor, una mejor calidad de vida y más bien un mejor resultado, ¿no? Sí está claro esta parte, ¿no? Entonces, lo que hablábamos aquí un poquito de las aplicaciones de tratamientos es sistémicos, locales, prohormonales, no hormonales, los lubricantes, sí, los hidratantes, el ospemifeno, que es justamente uno de los medicamentos que vamos a hablar, que a mí me parece uno de los más interesantes, ¿sí? El láser versus la radiofrecuencia y el ácido hialurónico, ¿no? Todo esto lo vamos a tratar de forma muy general porque en honor al tiempo, sí, no podemos quedarnos en un solo tema porque todos son interesantes y todos son ah, recuerden que es medicina nueva, ¿no? O sea, este tipo de tratamientos, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de 2015, ¿sí? 2016, que se están implementando recién en estas edades en las que se toma en consideración además el hecho de tener una mujer que puede tener una vida sexual activa incluso hasta después de sus 60 años, que es lo más lógico, ¿no? Porque estamos hablando de que como les decía, no puede seguir siendo un tabú decirle a mi paciente que a largo plazo obviamente puede tener estos problemas de atrofia vulvar, que su cuerpo va a cambiar y que obviamente estas cosas le pueden pasar, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿sí? Entonces, justamente vamos a hablar de nuestro rejuvenecimiento vulvar con este producto en la que se llama WH, viene de 30 ml, ¿sí? Este en realidad es un medicamento, bueno, justamente es como un frasquito de este tamaño, es específicamente para eh, lo que vamos a hablar y viene con ácido hialurónico, justamente como les decía, viene con extracto de mulberry, ¿sí? Y además lo que hace el ácido hialurónico al colocarse de forma local, ¿sí? Es que aporta al andamiaje de estas estructuras que ya hablamos de la matriz extracelular y mejora eh, la piel, ¿sí? De la parte externa de la anatomía de la mujer. Entonces, previene que a largo plazo, como ustedes saben, toda esta parte se proyecta hacia donde mejor puede, ¿no? Entonces, digamos que tenemos en esta zona nosotros del monte de Venus y de los labios mayores, ¿sí? Entonces, toda esta parte pierde su elasticidad, pierde su completa forma. Entonces, al nosotros utilizar este tipo de productos a una edad adecuada, ¿sí? Y tomando en consideración este cuadro que yo les he puesto aquí, que es un cuadro justamente para ver el estado de la salud vulvar y qué más o menos puedo yo utilizar con respecto a la hidratación, ¿sí? ¿Cómo yo voy a utilizar la hidratación en base a lo que yo estoy viendo en mi paciente, ¿no? Entonces está este cuadrito que se conoce igual justo como em, tabla de salud vulvar, ¿sí? Una indicación, mejora los síntomas vulvares administrando mayor hidratación y elasticidad, es decir, quita el prurito vulvar, ¿sí? Y además, al darle hidratación, quiere decir que yo no tengo esta sensación de dolor, ¿sí? De dispareunia, además que no necesariamente puede ser un dolor al momento de tener relaciones sexuales, sino que produce además una predisposición a tener enfermedades vaginales como la vaginosis, ¿no?
Entonces, ¿cómo yo voy a usar esto? Voy a administrar una pequeña cantidad en la zona hasta que se absorba, ¿sí? De preferencia y como recomendación, yo les diría que ustedes pueden decirles a sus pacientes que lo hagan en la comodidad de su casa cuando ya se vayan a acostar, ¿sí? Es lo ideal que si viven en climas cálidos, traten de dejar como a la intemperie, ¿sí? Yo me coloco el gel, ¿sí? Y trato de dejar que se seque a la intemperie y tranquilamente puedo acostarme ya a posterior. Si es que vivo en una zona fría, sí, recuerden que, bueno, yo soy de Ecuador. Aquí en Ecuador tenemos este tipo de climas tan variables, tanto cálido como frío, y también la zona oriental, sí. Entonces, en los climas húmedos, recuerden que sí es importante recomendarle a la paciente que esa zona tiene que estar bien seca, bien limpia, porque puede dar lugar a enfermedades, ¿no? A vaginosis, candidiasis, que es lo más común que se presenta, o la garnerela, ¿no? Eh, ¿Cuáles creen que sean los problemas que yo puedo tener si es que mi paciente no, más bien dicho, si es que yo educo a mi paciente y ella no sigue la recomendación? ¿Qué más aparte de la candidiasis creen que pueda pasar? ¿En qué pensarían ustedes? ¿No? Bueno, recuerden también que nosotros tenemos en el caso, ¿alguien va a decir? Incontinencia urinaria. Claro, obviamente empeora la incontinencia urinaria. Justo eso les iba a comentar. Gracias. Entonces, recuerden que estamos hablando de una paciente que tiene esta parte de los músculos pélvicos, sí, o sea, de toda la parte del suelo pélvico, con el mismo problema de la atrofia vulvar. Todos los músculos pierden su elasticidad, pierden su tonicidad. Entonces, al tener el problema de la incontinencia, ellas siempre van a necesitar estar puestas un interior apto para eso, ¿no? Entonces, si yo le voy a recomendar este tipo de tratamientos, yo debo dejarle claro justamente que puede tener por ahí algún escape de orina, si es que todavía no lo he tratado, que tiene que ser obviamente un tratamiento completo, sí, multifactorial en este caso. ¿Qué quiere decir multifactorial? Tomando en consideración todas las posibilidades que yo puedo tener. Entonces, ¿cómo es la frecuencia de uso? Se puede utilizar 1 o 2 veces por día, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a ver la elasticidad de la zona de los labios mayores y menores, ¿sí? Y cómo está la piel de esa zona, ¿sí? Si es ausente, obviamente voy a tener una fluidez y constancia de la secreción, lo que les mencionaba, ¿sí? Qué tanto de secreción yo tengo, si es que ella me dice que tiene mucha salida de secreción blanquecina, ¿sí? Que resulta incómodo. Eso quiere decir que estamos hablando que tiene un pH de 5 a 5.5, ¿sí? Y quiere decir que necesita una hidratación mínima, pero no quiere decir que tampoco le voy a dar, ¿no? Puedo utilizarla 1 vez al día, sí, en lugar de 2, pero sí tomar en consideración que esta tablita nos ayuda a nosotros a la terapéutica, ¿no? Entonces, si desean buscarlo, se llama, eh, como les mencionaba, el índice de salud vulvar, ¿no? Esto es lo que me permite a mí utilizar este tipo de lubricantes. Doctora, disculpe una pregunta. No sé si Dígame. no escuché a lo mejor alguna indicación al principio. ¿Nos pasan las diapositivas también a nosotras o tenemos que ir anotando lo que usted dice? Lo que pasa es que yo estoy conduciendo, recién ahorita me acabo de estacionar. No, yo no tendría ningún problema en que ustedes tengan las diapositivas, pero igual aquí abajo se les deja este numerito en el que ustedes pueden conectarse o contactarse para el contenido del estudio, ¿no? De la clase. Ya, Ajá, listo, ujú, doctora. Ya, gracias. sí, sin ningún problema. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? O tal vez alguna acotación. Saben, a veces me gusta un poco como conversar con ustedes para sentir que no estoy hablando sola. Buenas noches, doctora. Buenas Un noches. saludo desde Bolivia. Doctora, ¿cuánto es el tiempo de uso de este lubricante? Ya sabemos que la frecuencia es de 2 veces al día, ¿no? Y tener los cuidados que ha mencionado en los
una Ujú. temporada cálida, fría y húmeda. Y el tiempo de acción que se ve en las pacientes, donde nosotros podemos decir, vas a ver, no sé, un mes, tus resultados. ¿Y Más cuánto o menos, tiempo es eficaz? sí, sí, Esa es mi consulta. antes de cortarle justo. Más o menos es importante tomar en cuenta o sea, más bien dicho, la progresión de mi paciente, ¿sí? Puede ser, y he habido pacientes que requieren un tratamiento a largo plazo de unos 3 meses, 4 meses, ¿sí? Y lo que yo les recomendaría es que sí tomen en consideración primero la edad de su paciente, ¿no? No todas las pacientes requieren la misma cantidad de tratamiento en tiempo, ¿no? Eh, o sea, las pacientes jóvenes que las pacientes dañosas, ¿no? Sí, como usted bien dice, puede ser más o menos alrededor de 1 a 2 meses en los que yo puedo ya ver un cambio favorable con respecto al tratamiento, sí. Y más que todo, tomen en cuenta que em, si yo tengo una paciente joven, los resultados van a ser mejores en menor tiempo. Y si yo tengo una paciente añosa, los resultados van a ser un poco más bien dicho, van a ser siendo mejores, pero van a requerir más tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos yo les sugeriría un tratamiento de 2 meses, 3 meses y una nueva valoración después de eso, en la que primero yo me asegure de que no se haya producido una mayor cantidad de secreción, ¿sí? Porque, como ustedes saben, es molestoso tener este tipo de eventos, no solamente con la incontinencia, sino que por el mismo hecho a veces de que ellas, por la secreción, se colocan protectores, toallas higiénicas, ese tipo de cosas. Eso recuerden que aumenta la humedad en la zona íntima y produce eh, más bien dicho, más secreción y no favorece tanto en este caso al tratamiento porque lo que yo tengo que hacer ahí es suspender el tratamiento y más bien tomar otra terapéutica con la vaginosis, ¿no? Entonces, sí les sugeriría que haya como un seguimiento de esto, pero 3 meses es un tiempo prudencial para tomar una decisión. Si es que, por ejemplo, en este caso, yo requeriría un aditamento, o sea, si le sigo administrando el lubricante o si paso a la siguiente, que sería la terapia estrogénica, ¿no? Recuerden que este tipo de tratamientos son secuenciales, ¿sí? No necesariamente son monoterápicos y tomen en cuenta que sí pueden necesitar más bien am, una terapéutica diferente, ¿no? O sea, más medicamentos, no solo un tipo de medicamento, uy, no solo un tipo de medicamento, ¿sí? No solo un tipo de terapia. Este tipo de terapias deben estar acompañadas de terapia psicológica en la que mi paciente se sienta con la libertad de hablar de sus cambios, ¿no? Porque, claro, recuerden que estamos hablando justamente de un tabú, no solamente pasa en Perú, aquí en Ecuador también tenemos lo mismo, ¿no? Las mujeres, sobre todo de mayor edad, que son un poco más reservadas con su cuerpo, sí, ellas no hablan de sus cambios. Entonces, ella no me va a decir, no, sí, doctora, sí me siento mejor y yo tengo que confiarme de eso, yo tengo que ver. Entonces, debe tener la confianza de que ella va a ir a la consulta y sabe que va a ser examinada, ¿no? Entonces, yo tengo que ver los cambios. Ella mismo, como se conoce su cuerpo, decirle, señora, ¿sabe qué? Esta es su imagen inicial o más o menos esta es la proyección inicial y esto puede ser como parte del resultado. Tampoco es que voy a tener una paciente de 50 años, perdón, de 70 años que tiene una hiperlaxitud de sus labios mayores y le voy a decir que va a quedar como de nuevo como 15 años. Eso no es parte de la realidad, ¿no? Pero sí explicarle que puede llegar a mejorar los síntomas y sobre todo que físicamente va a verse diferente, ¿no? Entonces, como les decía, si es que son de forma continua, esos tratamientos son secuenciales, pueden ser monoterápicos o politerápicos, ¿no? Bien, entonces, en este tipo de avances en la vulva, como les decía, nosotros vamos a avanzar progresivamente en nuestros tratamientos, pasamos a la terapia estrogénica local, en la que nosotros tenemos una mejoría de los síntomas, ¿no? Después de 3 semanas, ¿sí? Pero hablando de los síntomas, ¿no? No de la parte física, como les mencionaba.
los síntomas sí, a partir del primer mes, ellas incluso se sienten ya mucho más tranquilas, no tienen tanto dolor, no tienen tanta comezón. Yo he tenido pacientes que incluso les disminuye la secreción, porque al estar bien hidratadas y al exponerse al ambiente, sí, al secarse al ambiente como les he comentado, eh, eso les da una confianza diferente en su cuerpo, ¿no? Y mejora el pH de la vagina y mejora la cantidad de secreción, es decir, disminuye. ¿Qué quiero decir con mejora? No está todo el tiempo con la leucorrea constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunas mujeres necesitan de 4 a 6 semanas antes de notar una mejoría con esta terapia estrogénica, ¿sí? Un 80% de las mujeres encuentran una clara mejoría, es decir, quiere decir que de 8, o sea, de sus 10 pacientes, 8 van a notar su mejoría tanto física como mental, ¿no? El fallo terapéutico necesita una reevaluación, justamente como les decía, tienen que estar en constante eh, evaluación por ustedes, ¿sí? Am, Cuando me han preguntado con respecto a los efectos adversos, doctora, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo que debo tomar en consideración? Si es que de verdad me voy a sentir mejor, ¿sí? Es muy raro tener unos efectos adversos serios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con serios? Es decir, que yo tenga, por ejemplo, una paciente que tenga alergia, ¿sí? Recuerden que es poco probable porque el ácido hialurónico es un componente propio del cuerpo, pero tal vez ella es alérgica a un excipiente del tratamiento. Entonces, sí hay que valorar eso antes de aplicar, y eso es lo que me olvidé de decirles en la presentación anterior. Justamente decirle que antes de la colocación se coloque una poca cantidad en la zona, ¿sí? Puede ser de los labios menores, de los labios mayores, perdón, y más bien ahí ver si es que le pica, si es que le arde, si es que le salen granitos, alguna cosa de esas y que avise, ¿no? Las dosis muy bajas sí puede provocar efectos sistémicos mínimos y más bien dicho no se necesitan gestágenos en este caso. ¿Quién sabe lo que son los gestágenos? Tenemos las progesteronas, ¿Ya? se usa para contrarrestar cuando damos tratamiento con estrógeno, o sea, para contrarrestar el efecto del estrógeno, parar un poco el efecto del estrógeno en otro tipo de ¿Ya? terapia. Entiendo que ¿Ya? aquí no se va a necesitar porque ya son pacientes que pasaron esa etapa y que en el tejido no lo necesitan. Correcto, muy bien. O sea, y más que todo recuerden que la menopausia también es un proceso normal del cuerpo, ¿sí? En la que los gestágenos que estarían aumentados o disminuidos. Chan, chan, chan. Pregunta de examen, no mentira. Aumentas. Por ahí escuché y se me cortó. En la etapa de la menopausia, los estrógenos están disminuidos y los Bien. estrógenos están aumentados, ¿no? Sí, correcto. Entonces, recuerden justamente que este cambio del cuerpo es un proceso fisiológico normal del envejecimiento de la mujer, ¿no? Pero nosotras, recuerden que todo el tiempo estamos en un ciclo constante hormonal. ¿A qué quiero llegar? Desde que nosotros salimos del útero de nuestra mamá, ¿sí? Estamos siempre en un constante periodo de evolución hasta que llegamos a la primera menstruación que se conoce como menarquia, ¿sí? Y posteriormente, desde que nosotros empezamos a sangrar, tenemos nuestro ciclo de 28 a 32 días, sí, ya depende del cuerpo de cada persona, pero todo el tiempo es una producción de hormonas, tanto subidas y bajadas, ¿no? Entonces, imagínense lo que es que de la noche a la mañana nuestro cuerpo dice como, no, ya, definitivamente ya no quiero menstruar, estoy cansado de menstruar, dejo de menstruar. ¿Qué es lo que pasa con esta parte? Pasa esta parte de la menopausia, tenemos estos problemas de salud genital, ¿sí? Y ¿qué creen que es lo importante aquí? Si es que yo les digo que estamos en un constante ciclo, cada 28 días en la etapa fértil, en la etapa no fértil, la parte de la menstruación, etcétera, etcétera, y yo le corto de golpe.
necesito justamente una complementación a lo que mi cuerpo ya no va a hacer, ¿sí? Entonces necesito que mi cuerpo produzca, más bien dicho, o tenga más bien las hormonas que ya no va a producir, ¿no? Entonces, en este caso, como bien dijo su compañera, los gestágenos no se necesitan porque mi cuerpo más bien los tiene de más, ¿no? Sí está claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, en este caso Dígame. la progesterona, los estrógenos, lo vamos a indicar de forma continua esas 3, 4 semanas o a manera de ciclo. En realidad serían a manera de ciclo inicialmente, ¿no? Recuerden que todo tipo de hormona siempre necesita su adaptación en el cuerpo. Entonces, justamente por esto, lo que les dice es que el fallo terapéutico necesita una reevaluación, ¿no? Entonces, yo tengo que ver a mi paciente siempre como uno solo, sí, un individuo. Obviamente existen protocolos, no les digo que no, pero sería mejor cíclico, ¿no? En la que yo voy a tratar de utilizar esta terapia, perdón, estrogénica, que es de forma local, es decir, que no es inyectable, no es que va a tener invasión, o sea, ningún método invasivo de ningún tipo, ¿no? Sí está claro hasta aquí, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. No sé por qué no se pasa. Disculpen, se les pasó la presentación, porque a mí no se me pasó. Next. Ahí. Bien, entonces vamos a pasar justo a la mejor parte de esta presentación porque es uno de los más nuevos, ¿sí? En la que yo les voy a hablar del ospemifeno, es un derivado del toremifen, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que estos son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, ¿sí? Este es el primer tratamiento no hormonal oral que se administra para la atrofia vulvar, ¿no? Vaginal de la mujer posmenopáusica, ¿sí? Entonces, esto más o menos viene desde el año 2015, en la que se aprueba en la Unión Europea, ¿sí? La indicación de este tratamiento para la atrofia vulvar, vulvovaginal, ¿sí? De moderados a severos en mujeres posmenopáusicas que son candidatas al tratamiento con estrógenos locales, ¿sí? Entonces, perdón, que no son candidatas al tratamiento con estrógenos locales. Como por ejemplo, ¿en qué pacientes ustedes no podrían indicar un estrógeno local? Más o menos así como a breves rasgos. ¿Pensando en qué? Cáncer de mama. Bien, correcto. No sé quién dijo porque se cerró, pero es justamente a lo que quiero llegar. No a todos los pacientes yo les puedo dar hormonas justamente porque tienen un familiar de primer grado de consanguinidad con antecedente de cáncer de mama o de útero, ¿sí? O en su defecto tienen el antecedente de haber sido paciente con cáncer de mama, porque ¿qué es lo que hacen los estrógenos en este caso? Predisponen a una primero, a tener cáncer de mama, como toda hormona, y si es que es un paciente que ha superado el cáncer, predisponen a tener cáncer de mama, o sea, volver a tener cáncer de mama o crear otro tipo de cáncer en el cuerpo, ¿sí? Porque recuerden que en el caso de las mujeres, el cáncer de mama no solamente afecta a la zona de los senos, ¿no? Sino que también puede estar afectado a toda la cadena de ganglios linfáticos que están conectados a estos, ¿no? Sí está clara esta parte, ¿no? Entonces, en este caso, esta parte de los pemifenos, ¿sí? Em, Como les decía, es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, ¿sí? Em, Fue inicialmente desarrollado para el tratamiento de la, ¿cómo es? De la atrofia vulvar vaginal y la mejoría, ¿sí? Observada en el epitelio vaginal que, que se ha visto en estos estudios, ¿sí? Eh, Obviamente lo que hicieron fue eh, tratar de no involucrar a la parte estrogénica en la que ustedes tienen este tipo de pacientes con estos antecedentes que ya les acabo de mencionar, ¿no? Entonces está aprobado más o menos alrededor de 60 miligramos de ospemifeno, ¿sí?
y esto ha sido añadido al abanico terapéutico que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, eso les quería comentar con respecto a este tratamiento. Eh, Uno de los efectos iniciales en los que uno puede ver más bien como un cambio es directamente en el epitelio vaginal, ¿sí? Y sobre todo, más o menos los cambios voy a verlos igual más o menos entre 3 semanas y 4 semanas, ¿no? Bien, no sé por qué no se pasa la presentación como que se cuelga. Ups, ya, ahí sí. Bien, entonces, una vez que hemos terminado con la parte de las terapias no, hormonales y no hormonales, sí, vamos a pasar a esta siguiente que es igual una de las más nuevas, que es el láser genital con CO2 fraccionado, en la que nosotros tenemos este mango, sí, este es un mango ginecológico que lo que hace es que aquí adentro, en esta parte, como ven la luz, tiene un escáner, sí, aquí viene un escáner que lo que hace es que ingresa por el canal vaginal y permite al láser actuar directamente sobre la mucosa vaginal o uretral, ¿no? Entonces, aquí es lo que beneficia, es que si, por ejemplo, tengo una paciente que tiene incontinencia urinaria de este tipo, en la que sus músculos están hiperextendidos. Esto lo que hace es que ayuda a mejorar la contracción porque estimula las fibras musculares, ¿sí? Con algunas contracciones a repetición y es como estar haciendo los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? ¿Sí saben lo que son los ejercicios de Kegel? Pregunta fácil. Sí, ¿no? Doctora, una consulta. Dígame. ¿Hasta qué grado de incontinencia urinaria se puede utilizar el láser fraccionado? Bueno, en realidad estaría indicado en cualquiera de los grados, ¿no? Porque primero que nada recuerden que así ustedes tengan, por ejemplo, una paciente que no tiene, o sea, más bien dicho, que tiene una incontinencia urinaria, mm, que ella refiere que solamente es cuando tose, cuando se ríe muy fuerte, ¿no? Pero es una paciente joven, ¿sí? Entonces, yo puedo aplicarle láser para mejorar ese tipo de síntomas, incluso a esa paciente como a una paciente añosa que ya tiene una incontinencia urinaria establecida como tal, ¿no? Entonces, es importante que recuerden que este tipo de tratamientos se pueden aplicar en cualquier etapa de, del, de la progresión de la enfermedad como tal, tanto de la atrofia vulvar como de la incontinencia urinaria, como de la hiperlaxitud de labios, como en el caso, perdón, de los hombres, de cualquier tipo de disfunción eréctil, una vez que se haya descartado que la disfunción eréctil no es por una parte psicológica, ¿no? Recuerden que eso sí es importante en el caso de los hombres. Entonces, en el caso de la incontinencia, tenemos justamente el grado 1. Podemos aplicar en un grado 1 en la que es una, una, una incontinencia ocasional, que es ligera en la ropa. Si se presentan pequeñas manchitas, yo puedo aplicar ahí. Si es que tengo en un caso de un grado 2, puedo también utilizar, por ejemplo, si es que ya me dice que tiene una fuga involuntaria, tanto, por ejemplo, de gases, no solamente de orina, sí, porque estoy tratando toda la parte de los músculos del suelo pélvico, ¿sí? Y obviamente si es que tengo un grado test en el que tengo una pérdida total, ¿sí? De orina, en la que ella ya está tomando medicación y aún así no funciona ese tratamiento oral, yo puedo recomendarle en este caso la terapia de láser para mejorar los síntomas y que a pesar de eso suba a un grado 2 o progrese a un grado 1, ¿no? Sí, sí está clara esa parte. Sí, doctora, gracias. Ya, entonces se produce una contracción inmediata, de lo que hablábamos, tiene un efecto de bioestimulación sobre la mucosa y el corion subepitelial,
genera un nuevo colágeno en las zonas en las que es aplicada, ¿sí? Y obviamente lo que yo trato es que este colágeno en la pared vaginal y en la uretra esté más contraída, más durita, ¿no? Entonces, además, obviamente una mucosa con más capas de células y con más glicógeno, eh, en su interior, sí, lo que hace es que se renueva, se pone como más jovencita. Eso es justamente por eso se conoce como rejuvenecimiento, ¿no? Porque en este caso no estamos hablando de rejuvenecimiento vulvar, estamos hablando de rejuvenecimiento vaginal, ¿no? Porque está dentro del canal vaginal. Entonces, en este tipo de tratamientos, el láser, a mi parecer, es uno de los tratamientos más completos, ¿sí? Porque no solamente ayuda a los cambios morfológicos y funcionales, sino que no necesita más bien un tratamiento invasivo, no es que, invasivo en el sentido de que no es que ella va a necesitar una cirugía, ¿sí? No es que ella va a necesitar un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Puedo combinar, por ejemplo, el láser y el tratamiento estrogénico, sí, sí puedo. Puedo combinar el láser y el tratamiento de ácido hialurónico, también puedo, sí. Los lubricantes y el láser sí se pueden utilizar juntos, sí. Y obviamente en este caso para mejorar la flacidez de la piel, de la parte externa, en el caso de los cambios de la textura y la pigmentación de esa zona, sí, viene muy bien en la zona genital, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, am, como les decía, puede ser una terapia de algunas terapéuticas en la misma paciente, ¿sí? Y eso, entonces como parte de la siguiente. Uy, siguiente. Como parte de su temario, también íbamos a hablar un poquito de los tratamientos para las deformaciones penianas y la disfunción eréctil, ¿sí? Y haciendo una pausa con respecto a los tratamientos de la mujer. Aquí, antes de empezar, les podría comentar que existen tratamientos tanto para hombres como para mujeres. Sí, el ácido hialurónico se puede utilizar, por ejemplo, en hombres y mujeres también les viene bien. Recuerden que no solamente las mujeres pueden hablar de esos temas, los hombres también. Y en este caso yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Quién creen que tiene más tabú, los hombres o las mujeres en hablar de estos temas? Los hombres, doctor. Los Los hombres, hombres, doctora. correcto. Aunque no lo crean, los hombres tienen un diagnóstico mucho más tardío que las mujeres porque imagínense lo que es que un hombre pierda su capacidad que le hace, entre comillas voy a decir, ¿no? Que le hace un hombre. Para ellos es como perder prácticamente toda la masculinidad, ¿no? Entonces, qué vergüenza tener que ir a un médico a decirle que mi pene se ve feo, que no me gusta cómo se ve, que ya no sirve como antes, ¿sí? Entonces, ese tipo de temas para ellos es incluso mucho más complejo de tratar que para las mujeres, ¿sí? Es verdad, su compañera hace un momento decía como que conozco pacientes que nunca en su vida han tenido un orgasmo. Correcto, sí, es muy cierto. Pero hay hombres que, en cambio, jamás en su vida han hablado sobre su propio cuerpo. Sí, las mujeres sí, porque nosotros tenemos que ir al ginecólogo, que nos tiene que ver alguien porque es que ya nos embarazamos, es que ya menstruamos, es que nos tenemos que tratar para la anticoncepción. Entonces, para nosotros es un poco menos traumático ir al médico en este punto. Claro, como les decía, sí puede pasar que nuestras pacientes no nos confíen ese tipo de, de problemas, pero para los hombres es mucho más problemático. Por eso les decía hace un momento que en el caso de los hombres es importantísimo tratar de evaluar justamente el hecho de que no sea un problema de disfunción eréctil psicógena, ¿no? Sí está claro. Entonces, verán, ahora con la ingeniería, con todo esto de la terapia celular, es un boom esto de la ingeniería tisular, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque lo mismo que hablamos al inicio, ¿no? Tenemos la matriz celular, las células madre, ¿sí? Y todo lo que ya hablamos anteriormente,
pero con este tipo de ingeniería nosotros lo que pretendemos es la sustitución de órganos o tejidos completos, ¿no? Mientras que la terapia génica lo que hace es que trabaja a nivel celular con la estructura tisular, justamente lo que viene a ser toda esta parte de la matriz, ¿sí? Y se trabaja en toda la base del órgano, ¿sí? Que todavía está intacta, pero con determinados mecanismos celulares funcionales alterados. Claro, como les decía, puede ser que el hombre como tal tenga su parte externa completa, es decir, no se ve mal, no es que ha tenido algún problema, ¿sí? Pero sí tiene problemas de disfunción, tiene problemas para sostener la eyaculación, perdón, para sostener la erección y tiene, por ejemplo, dolor a la erección, ¿sí? Sí puede pasar, en el caso de los hombres también puede haber ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en este tratamiento? Es que em, nosotros podemos sugerirle a nuestro paciente justamente este tipo de, de tratamientos. O sea, por ejemplo, estamos hablando del láser versus la radiofrecuencia, que es lo que hablamos ya, ahorita les estoy hablando de forma general, tanto para mujeres como para hombres, ¿sí? En la que no solamente puedo tratar una atrofia vulvovaginal, ¿sí? Un síndrome de hiperlaxitud, ¿sí? No solamente incontinencia urinaria en el caso de las mujeres y de los hombres, sino que yo también puedo tratar si es que tenemos un caso de un paciente que tiene HPV, ¿no? Entonces, si tiene condilomas, sí que tiene dermatitis, no solamente vulvar, en el caso de los hombres también pueden tener este tipo de problemas en el cáncer peneano, después de una cirugía de cáncer peneano, sí, el lichen escleroso, la dispareunia, retracción de las cicatrices, sí, también nos sirve para recuperar flora vaginal, también nos sirve. Por eso les decía que el láser para mí es uno de los más innovadores porque es más completo, no afecta de forma hormonal el cuerpo de mi paciente y tampoco es que necesita una cirugía, ¿no? Puede ser que me ayude cuando yo tengo problemas de las mallas, con este tipo de mallas de la parte del suelo pélvico tienen algún movimiento, alguna ruptura, ¿sí? Por A o B circunstancia, esta malla lo que pasó fue que se hiperextendió, se movió, ¿sí? Y otro tipo de incontinencia, no solamente de tipo morfológico, ¿no? En la que yo les estoy hablando de que sea netamente por hiperlaxitud del músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? En el caso de los hombres también puedo tener incontinencia urinaria por algún problema a nivel de próstata, ¿no? Ah, y también lo que me olvidaba de decirles es que en este caso también se pueden tratar problemas de, de de disuria, sí, en el caso de los varones, después de haber tenido algún tratamiento post-quirúrgico de próstata, ¿no? Es decir, si es que tuvo una prostatectomía, sí, por ejemplo, y una de las consecuencias de su cirugía fue tener una disuria o tiene incontinencia urinaria como tal, ¿no? Sí está claro, ¿no? Entonces, a los hombres, en este caso, nosotros tenemos la aplicación del plasma rico en plaquetas en pene. ¿Esto también se puede utilizar en mujeres? Sí, sí se puede utilizar en mujeres. Es un autotransplante, es decir, es un trasplante autólogo, sí, en la que yo voy a aplicar en el pene la activación y la creación, sí, de nuevos vasos sanguíneos alrededor de todo el cuerpo cavernoso, sobre todo, ¿sí? Y esto provoca un aumento de volumen en el pene y las erecciones son más firmes y obviamente produce una mayor satisfacción, ¿no? ¿Qué es lo importante del plasma rico en plaquetas? Que esta es uno de los tratamientos regenerativos, no solo para la parte genital, sino que esto se ha estado aplicando a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? Eh, en cirugía estética, en reconstrucción, en el caso de problemas traumatológicos, sí, por ejemplo, problemas de rodilla, problemas de cadera, sí, se utiliza el plasma rico en plaquetas, sí, es un tratamiento, como les decía, que en la que se puede sacar, se extrae del paciente mismo unos 20 centímetros de sangre, eso se procesa en una centrifugadora, se extrae netamente la parte del plasma
rico en plaquetas, es decir, se separan los componentes sanguíneos, yo me quedo solamente con lo que necesito y eso es lo que se le inyecta al paciente en esta zona, ¿no? Entonces, puede venir bien tanto, por ejemplo, tengo un paciente que me dice que está relativamente joven y lo que me dice es que, ¿sabe qué, doctora? mm, Mi pene se ve mal, no me gusta cómo se ve, me hicieron una cirugía aquí en el escroto. Sí, se puede utilizar en esta parte no solamente el pene, sino también del escroto para regeneración celular y activación, para que la piel del escroto no esté am, tan hiperlaxa, sino que más bien se ponga turgente y tenga su forma como tal, ¿no? Bien firme y sujeta, ¿no? Eso también puede funcionar. Obviamente también tengo otro tipo de tratamientos con respecto a estas deformaciones de peneanas, ¿sí? Pero esta es la que primero para mí es como menos, menos fuerte para el cuerpo, porque estamos hablando de que no va a necesitar una cirugía. Hay gente que se manda a reconstrucción completa, sí. Hay cirugías de reconstrucción completa de pene, sí, en las que también se puede cultivar células madre de esta zona en específico. Se toma una muestra, se cultiva las células madre, se deja progresar en ese sentido el órgano que se quiere volver a poner y se coloca, ¿no? Una vez que ya está completo el órgano como tal, se coloca o un donador del órgano, sí, también hay, sí, sí se ha realizado, hay estudios que indican justamente que ha habido trasplantes peneanos, sí, también, pero es una cirugía completamente invasiva, imagínense lo que es que te trasplanten todo el aparato reproductor externo del hombre. En el caso del plasma rico en plaquetas, viene muy bien para, como les decía, este tipo de tratamientos justamente estéticos, ¿sí? Eso con respecto a los varoncitos. Vamos a ver estas preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? Doctora, bueno, ¿cómo se hace la aplicación de este plasma rico en el En pene? ¿Qué plaquetas. tipo de, sí, qué tipo de aguja se utiliza? Bueno, ¿Es suficiente? ¿Cómo se hace? vamos a determinar ciertas cosas, ¿sí? Primero, en la que es importante que ustedes sepan que una vez que se realiza en sí la extracción de la sangre. Entonces, yo ya tengo la sangre de mi paciente, ¿no es cierto? Para ese tipo de extracción de sangre, yo netamente necesito solamente 20 centímetros cúbicos de sangre, o sea, puedo utilizar cualquier tipo de aguja. Para la colocación después de las plaquetas, es decir, del plasma ya como tal, puedo utilizar una aguja, em, digamos, de un catéter 22-18, ¿sí? En donde yo tengo que analizar justamente qué morfología va a tener, pero casi siempre se utiliza para el cuerpo cavernoso, porque es ahí donde hay mayor concentración de sangre y es donde con más facilidad va a haber la proliferación de los vasos sanguíneos, es decir, se puede abrir con más facilidad el campo, el cuerpo mismo, como tiene mayor concentración de sangre, lo que hace es que receta con mejor, receta de mejor manera y eh, rejuvenece y crea nuevos vasos sanguíneos con más precisión y de más calidad en este caso. Pero eso específicamente se puede utilizar en el cuerpo cavernoso, sería lo ideal. También se puede en la parte externa, sí, obviamente, sí se puede, pero ¿Cada ya cuánto se dependería. puede utilizar esas aplicaciones, doctor? ¿O para cuánto tiempo es, digamos, la regeneración que puede cubrir este plasma rico en plaquetas? ¿Para cuánto tiempo la regeneración? El uso, perdón, del plasma rico. O sea, para, digamos, Se inyectar puede a realizar mi paciente. Ajá, dígame. O sea, por decir, digamos, mi paciente me pregunta, a ver, tengo dificultad para la erección. Ya. Y yo le hago esta aplicación de este plasma rico en plaquetas.
¿Cuánto tiempo es el tiempo de duración de este plasma rico en plaquetas? Y cada cuánto se puede realizar una nueva aplicación, porque tal vez hay un intervalo, no sé. Sí, justo Por a favor. eso quería llegar. Entonces, en este caso, puede haber tres diferentes puestas, digámoslo así, en tres diferentes sesiones, ¿sí? No es recomendable que sean como por decirle como, por ejemplo, lubricante cada noche o esta persona le dice como, no, mientras más me pongo, mejor me va a ir, ¿no? Lo ideal es que en este caso las inyecciones, como les decía, no son dolorosas, entonces eh, sí se puede realizar más o menos entre 3 a 6 sesiones espaciadas de una al mes, más o menos, ¿sí? Y esa es la forma más eficaz porque ahí es donde yo voy a tener una evolución y una retrospección de cómo yo voy a proceder con ese paciente. ¿A qué quiero llegar? Yo puedo utilizar estas sesiones para que sean comparativas, ¿sí? Sí me estoy haciendo entender. Más o menos duran de 30 a 40 minutos, entonces se le coloca la sangre, ¿sí? Se le coloca, perdón, el plasma y una vez que se haya terminado la sesión, él puede salir tranquilamente a su casa, volver a la siguiente sesión. Como les estoy diciendo, de 3 a 6 sesiones de un mes cada una, más o menos estamos hablando de que duraría de 3 a 6 meses. Pero si a los 3 meses yo ya tengo un cambio que a mi paciente le resulta satisfactorio, sí es recomendable que él tenga un control posterior a un mes y después de ese mes, si es que él me dice, no, sabe que sí voy a necesitar otra sesión porque otra vez no me funciona, algo me está pasando, es diferente, complete las 6 sesiones. ¿Sí? Una Gracias. pregunta, ¿qué tipo de aguja o qué tipo de jeringa se utilizaría en el caso? Para la colocación del plasma es justamente lo que les decía, o sea, se coloca en el cuerpo cavernoso. Es lo más ideal. Sí, entonces, el aguja como tal es como para todo tipo de colocación de plasma rico en plaquetas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que eh, son agujas de tipo, no sé, catéter, como les decía, 22, 18. Sí, Podérmicas, sí. doctor. Se puede utilizar dérmica porque en realidad cuando está el pene en su posición normal, flácido, es decir, la dérmica sí podría llegar, pero eso les digo, tiene que evaluar que su paciente, no todos son anatómicamente iguales, ¿sí? Pero lo ideal, como les decía, es que sea en el cuerpo cavernoso. Entonces, sí, sí podría utilizar una aguja dérmica, pero recuerden que también podrían utilizar, por ejemplo, una de un cc con, con una aguja inicial pequeña. Sí, estamos hablando de que esas son eh, un poquito más largas que las dérmicas, como las de insulina, un poco más grandes, pero es de un cc. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No está claro? Doctorita, perdón que le moleste. ¿Hay Sí, que dígame. colocar anestesia antes, previa, para aplicar Esa es una una anestesia de local? las No, sí. Esa sí es una de Por- las controversias, porque en realidad em, hay muchos pacientes que les dicen como que, pero me va a inyectar el pene, doctora, ¿cómo me va a inyectar el pene? Sí, colóquele nomás anestesia a su paciente con una microaguja para que la zona en la que usted va a poner la aguja esté, obviamente, sin sensación. Más que todo para no crear la molestia ni la preocupación del paciente. Sí, recuerden que esa es una zona muy vascularizada, muy sensible, entonces, ¿se coloca anestesia? Sí, sería lo ideal que usted coloque anestesia. Hay pacientes que, por ejemplo, dicen como, no, no, no me han puesto anestesia y la verdad es que ni me duele. Mejor. Doctora, buenas noches. Si ve una... Sí, dígame. ¿Se coloca anestesia local para Local. infiltrar? Claro, es local. Sí, no, no se necesita anestesia general. Es netamente anestesia local. Sí. Aquí me preguntan si se coloca anestesia. Sí, ya le contesté. ¿Es anestesia intradérmica? Sí, no es profunda.
¿Se puede colocar con una aguja transdérmica? Sí, también. Aquí veo que también me preguntan eso. Ah, alguien en algún punto me preguntaba como cuáles son los cuidados después de colocarse este tipo de tratamientos. Ninguno en realidad. Después del procedimiento, el paciente puede hacer su vida normal, ¿sí? Recuerden que es un solo pinchazo. O sea, lo que necesitan en eso es un protocolo de asepsia, antisepsia. Yo limpio la zona en la que voy a colocar, ¿sí? Porque yo ya tengo mi plasma en el frasco en el que yo voy a colocar. Yo ya hice ese proceso, si es que ustedes mismos son los que hacen esos procesos, ¿sí? Limpio bien la zona, le pongo la anestesia, siempre viendo que todas las normas de bioseguridad estén cumplidas, ¿sí? Y ahí lo que se puede hacer es como cualquier proceso ambulatorio, yo coloco una anestesia local con una microaguja, con una aguja transdérmica, ¿sí? Recuerden que no genera dolor, entonces lo que sí necesitaría en ese caso, si es que hablamos de equipamiento, es un sistema de centrifugación, si es que ustedes mismos lo van a hacer, ¿sí? Para plasma rico en plaquetas. Y más o menos lo que dura el tratamiento, o sea, lo que dura la colocación es de 30 minutos. ¿En dónde? En el pene, como les decía, en la zona cavernosa. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Se coloca en la zona cavernosa el CC de plasma, una sola pinchada. ¿Es así? Más o menos un CC se podría colocar en esa zona específicamente donde yo quiero digamos, la mejoría, sí. Puede utilizar un CC dependiendo de lo que vaya a hacer. O sea, no en todos los pacientes es igual porque eso ya requiere una valoración en la que ustedes van a ver qué zonas son las que se quieren tratar. Por ejemplo, si por haber circunstancias les dices que esta zona de aquí tengo una cicatriz y no me gusta, en esta zona yo voy a colocar. Si es para sostener una erección como tal, para el tratamiento de disfunción eréctil como tal, sí, yo puedo colocar siquiera hasta unos 3 a 5 cc también, sin ningún problema. Recuerden que además que al ser un trasplante autólogo, no tiene efectos adversos, ¿no? Porque estoy trasplantando la misma sangre de mi paciente. Esa es la ventaja de este tratamiento, ¿no? ¿Alguien, alguna otra pregunta? Ah, la recuperación es inmediata, sí. Casi siempre los pacientes después de la primera sesión ya sienten una mejoría. A veces requieren hasta una segunda sesión y como les decía, puede necesitar de 3 a 6 sesiones dependiendo de cada paciente. Pero, como les decía, lo recomendable sería una sesión cada mes hasta completar los 6 meses. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En relación a la mujer, también podemos utilizar el plasma rico en plaqueta en los labios Sí, de mayores. hecho, eso es justamente lo que les mencionaba al inicio. Se puede utilizar estos tratamientos que acabo de hablar al final, no solamente para hombres, sino también para mujeres, ¿no? Recuerden que el plasma rico en plaquetas es un tratamiento que no se utiliza nada más en zona genital, se utiliza a nivel general eh, para rejuvenecimiento facial, para rejuvenecimiento ovárico, ¿sí? Tiene diferentes aplicaciones, no solamente es específico para los hombres. Aquí me pregunta, eso no sería intromisión. ¿De qué específicamente? Y esta sería la última ronda de preguntas porque ya se terminó la clase. En el caso de experiencia directa en colocación de genital en la mujer, de plasma rico en plaquetas, me pregunta, sí. Yo directamente, sí. De hecho, en mujeres sí, hombres casi no. Se hace en donde trabajo, sí, también. Eso con respecto a las preguntas. No sé si sigue aquí la persona moderadora de la clase. Esta sería como justo la última pregunta. Espero que haya sido de su agrado la clase. No sé si va a hablar la persona que es moderadora de la consultoría, ¿sí?
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir esos números, como les decía, para el material de estudio. Para mí eso sí ha sido todo. Déjenme ver si es que... Eso no sería intromisión. Como ginecólogo, aplicar este tratamiento a varones. Parece que no está la persona que es moderadora de la clase. Ya, entonces, mm, ya no se conectó esa persona, entonces yo les agradezco su tiempo, sí, espero que, como les decía, haya sido de su agrado la clase. En este caso, espero que tengan una buena noche y una buena semana. Conmigo sí ha sido todo. Gracias. Pueden retirarse nomás. Gracias, doctora. Muy Muchas amable, gracias, doctor. doctora. Gracias. Gracias a ustedes.